Dentro de muchos grupos étnicos en el mundo hoy en día, se pueden encontrar pequeños rastros genéticos de especies humanas extintas. Entre el 1 y 4% del ácido desoxirribonucleico de poblaciones no africanas proviene de neandertales, desaparecidos hace mucho tiempo. Y en las poblaciones de Australasia, entre el 4 y el 6% de nuestro ácido desoxirribonucleico se puede rastrear hasta los denisovanos. Esta es una evidencia genética visible de que nuestros antepasados, hace miles de años, se cruzaron con humanos arcaicos que no eran miembros de la especie Homo sapiens. Ciertas variaciones genéticas heredadas de nuestros antepasados que no eran Homo sapiens pueden influir en cómo nos vemos y sentimos hoy en día. La textura de nuestro cabello, nuestra estatura, el sentido del olfato, la fortaleza de nuestro sistema inmunológico y cómo reaccionamos a grandes altitudes pueden verse afectados por la cantidad de ácido desoxirribonucleico neandertal o denisovano que llevamos como humanos modernos. Sin embargo, a medida que la ciencia y la investigación genética han avanzado con los años, se ha hecho evidente que parte del ácido desoxirribonucleico heredado dentro del genoma humano moderno no puede asignarse a ninguna población conocida de humanos arcaicos. Sabemos que existieron, ya que rastros de su información genética pueden encontrarse en nuestros cuerpos hoy en día, pero no tenemos evidencia fósil concreta de quiénes pudieron haber sido. Estas piezas faltantes del rompecabezas se llaman acertadamente poblaciones fantasma. En algunos grupos étnicos de humanos modernos, el ácido desoxirribonucleico de poblaciones fantasma puede constituir hasta el 19% de su composición genética. Esto plantea varias preguntas, pero la más importante es, ¿quiénes eran estos humanos fantasma arcaicos que dejaron sus genes atrás? En el video de hoy, exploraremos la idea de los fantasmas genéticos en el registro antropológico, reuniendo la información que tenemos la suerte de tener a nuestro alcance. Acompáñanos mientras echamos un vistazo profundo dentro de nosotros mismos para descubrir a los superarcaicos humanos fantasma que están tan cerca y a la vez tan lejos. Los científicos modernos pudieron discernir en 2012 que los primeros americanos, los antiguos Homo sapiens, que cruzaron el ahora sumergido puente terrestre de Bering, entre el este de Serbia y el oeste de Alaska, se cruzaban frecuentemente con miembros de otra misteriosa población humana. Descubrieron esto al analizar detalladamente el ácido desoxirribonucleico que se encontraba en los restos de estos humanos. Pero sin ninguna evidencia fósil concreta, no se podía saber exactamente quién era esta misteriosa población extinta, cómo lucían o incluso de dónde provenían. Todo lo que sabían era que este fragmento de ácido desoxirribonucleico no coincidía con el encontrado en ninguna población humana actual. Aquí es donde surgió el término población fantasma. Sin embargo, eso cambió hasta que en 2013 se describieron restos antiguos hallados en Siberia, cuyo ácido desoxirribonucleico coincidía con el bloque genético perdido. Esto demostró que sí existieron poblaciones arcaicas y extintas de Homo sapiens, y que ya no era necesario considerarlas una población fantasma. Sin embargo, poco a poco, se hizo evidente que otros humanos arcaicos tenían piezas adicionales faltantes en su composición genética. Parece que las poblaciones fantasma estuvieron presentes en todo el mundo antiguo, y una población particularmente grande de Eurasia, hacia el final del Pleistoceno, sigue dejando perplejos a los antropólogos. Pero lo que es aún más interesante es que algunas de estas poblaciones fantasma puede que ni siquiera hayan pertenecido a la especie Homo sapiens. Más bien, puede que haya habido una o más especies desconocidas, similares a los neandertales y los denisovanos, que los investigadores aún no han descubierto. Colectivamente, a estos humanos desaparecidos se les ha llamado los superarcaicos, y pueden ser incluso más antiguos que los propios neandertales y denisovanos, representando poblaciones reliquia que los humanos modernos encontraron posiblemente justo fuera de África. Se ha encontrado ácido desoxirribonucleico fantasma no solo dentro de Homo sapiens,
sino también en los restos de especímenes neandertales y denisovanos. En 2014, científicos genéticos pudieron identificar segmentos no identificados de ácido desoxirribonucleico dentro de los restos de ambas especies arcaicas que no podían ser rastreados a ninguna población humana conocida. Se piensa que esta especie misteriosa pudo haber existido en cualquier momento entre hace 900.000 y 4 millones de años, lo que significa que pudieron haber aparecido significativamente temprano en la línea de tiempo general de la humanidad. En 2020 también se analizaron más genomas de neandertales y denisovanos adicionales, lo que proporcionó evidencia de apoyo de que este mestizaje con una especie misteriosa realmente ocurrió. Este estudio también mostró que los ancestros comunes de los neandertales y los denisovanos, apodados casualmente como los neanders por algunos científicos, también se cruzaron con la especie desconocida, lo que significa que este ácido desoxirribonucleico misterioso se transmitió a los descendientes de los neanders cuando se dividieron en dos. La especie faltante en cuestión puede que no se pareciera mucho a los neandertales, denisovanos o Homo sapiens, sino que era basal a los tres, habiéndose separado de la línea humana mucho antes. Aún así, estaban lo suficientemente emparentados como para haber transmitido con éxito sus genes a las especies humanas conocidas del Pleistoceno tardío, y algunos grupos étnicos de Homo sapiens modernos todavía llevan este ácido desoxirribonucleico misterioso hoy en día. En el momento en que ocurrió este mestizaje, los humanos ya habían salido de África, ya que Homo neanderthalensis y Homo denisova, dos especies que evolucionaron en Eurasia, estuvieron involucradas en el proceso. Esto nos lleva a una posibilidad intrigante. Los humanos superarcaicos en cuestión pudieron haber sido una nueva especie que descendió de la primera población de Homo erectus, que salió de África hace 1.9 millones de años. Cuando el Homo erectus salió del continente por primera vez, se dividiría en poblaciones distintas que gradualmente se abrieron camino hacia Eurasia y el sudeste asiático. Hubo algunos grupos que se separaron de esta población principal y se volvieron resistentes a las condiciones más frías y de gran altitud. Ellos darían origen a los neandertales y los denisovanos. Otros viajarían a las islas de Indonesia, donde se volverían diminutos y bien adaptados para vivir en bosques densos. Ellos darían origen al diminuto Homo floresiensis. No es descabellado pensar que otra línea, incluso más basal, pudo haberse separado del grupo principal de Homo erectus al salir de África, dando lugar a otra especie aún no descubierta, que algún día conoceríamos solo como los superarcaicos. Cuando los neandersovanos se encontraron con este grupo de humanos superarcaicos, hubo mestizaje, y su ácido desoxirribonucleico terminó formando parte de la composición genética de los neandersovanos. Sin embargo, Homo erectus y sus ramificaciones pueden no ser la única fuente de este ácido desoxirribonucleico misterioso. El análisis genético parece respaldar la teoría de que el mestizaje con una población fantasma ocurrió en dos oleadas. La segunda oleada ocurrió después de que los neandertales y los denisovanos se separaron, posiblemente después de que Homo erectus se hubiera extinguido. Podría haber existido un grupo completamente diferente de humanos misteriosos del que actualmente no tenemos conocimiento, y que podría ser responsable de estas lagunas en nuestro entendimiento. Otra pregunta que debemos hacernos al considerar la identidad de estos superarcaicos es ¿qué les sucedió? Sabemos que había suficientes individuos vivos en el mundo en ese momento como para haber dejado una marca clara en el ácido desoxirribonucleico de varios grupos étnicos de humanos modernos, así como en los extintos neandertales y denisovanos. Una teoría es que a medida que los superarcaicos continuaron cruzándose con Homo sapiens, neandersovanos y sus descendientes divididos, su genoma fue absorbido como resultado. El mestizaje pudo haber sido tan prolífico en algunos lugares que la línea entre neandersovano, Homo sapiens y superarcaico pudo haberse desdibujado en uno solo, ya que los genes y rasgos se mezclaron en un gran crisol.
Los neandertales y los denisovanos pudieron haber sido más prominentes y comunes, y como resultado, las poblaciones de superarcaicos simplemente no pudieron mantenerse al ritmo. De hecho, se piensa que exactamente lo mismo contribuyó a la desaparición de los neandertales hace unos 40.000 años, cuando el mestizaje con Homo sapiens absorbió efectivamente al Homo neanderthalensis hasta su extinción. Puede que resulte que la historia simplemente se estaba repitiendo cuando los neandertales fueron borrados de la faz de la Tierra. Si esto no ha sido suficiente misterio antropológico para ti, entonces considera que varios grupos étnicos de humanos subsaharianos que viven hoy en día contienen el ácido desoxirribonucleico no identificado de una especie aún más antigua. La composición genética de algunos de estos humanos modernos contiene entre un 2% y un asombroso 19% de un misterioso ácido desoxirribonucleico arcaico, que podría haber pertenecido a una especie humana que estaba presente en África antes de que el Homo sapiens hubiera salido del continente. De nuevo, este ácido desoxirribonucleico pertenecía a una especie humana basal que no estaba particularmente emparentada con el Homo sapiens. Entonces, ¿qué era exactamente? La hipótesis actual, hasta 2020, es que esta era una especie que se separó del ancestro común de Homo sapiens y los neandertales. Esto significaría que otra línea separada de humanos, distinta de nosotros y de nuestros parientes evolutivos más cercanos, también vivía en África mientras nosotros todavía estábamos evolucionando. Pero, de manera extraña, no se ha encontrado evidencia fósil concreta que nos diga exactamente qué pudo haber sido esta especie casi humana. Estas variaciones genéticas se han perdido en las poblaciones no africanas, pero son particularmente significativas en las poblaciones africanas en las que fueron descubiertas. Esto podría significar que una especie misteriosa estuvo presente en África hasta hace relativamente poco tiempo, al menos lo suficientemente reciente como para que pudiera cruzarse con los humanos modernos que vivían en África antes de que tuvieran la oportunidad de migrar fuera del continente. Puede haber sido otra rama de Homo erectus que comenzó a evolucionar de manera separada a Homo sapiens. O podría ser algo completamente diferente. Pero sin la evidencia fósil, es difícil decirlo con certeza. Eso es lo que hace que este fenómeno genético sea tan intrigante. Durante cientos de miles, quizás incluso millones de años, nuestros antepasados interactuaron frecuentemente con una especie de la que ahora no sabemos absolutamente nada. Cada día, sus vidas pudieron haber sido moldeadas por estos encuentros. Incluso pudieron haber sentido amor y compasión por miembros de esta misteriosa especie que se ha perdido total y completamente en las profundidades del tiempo. Es casi desconcertante imaginar que compartimos el planeta con otra especie de humanos hoy en día, cuando solo Homo sapiens existe actualmente en el mundo. Pero esta era realmente la realidad para nuestros antepasados. En cada giro, las áreas del mundo que nunca habían visitado les presentaban amenazas extrañas y nuevas, oportunidades, tecnologías y, al parecer, compañeros. En realidad, los seres humanos no son la única especie que tiene restos de poblaciones fantasma en su ácido desoxirribonucleico. También se han descubierto genes misteriosos en algunas especies de animales modernos. Lo más notable es que, en 2015, un estudio mostró que los cerdos domésticos modernos tienen fragmentos de ácido desoxirribonucleico que pertenecen a una población fantasma desconocida, que se cruzó con ellos mientras migraban por Eurasia durante el Pleistoceno. Esto indicaría que quizás no fue solo el jabalí el que dio origen al cerdo doméstico durante los primeros días del asentamiento humano y la agricultura. Una especie no descubierta también pudo haber jugado un papel fundamental. Lo mismo se puede decir del lobo gris. En 2018, investigadores que trabajaban en el genoma de los cánidos modernos descubrieron que el último ancestro común entre el lobo gris y el coyote se cruzó con una especie misteriosa e identificada de perro prehistórico
que probablemente estaba relacionada con el dhole moderno, una especie de cánido salvaje del sudeste asiático. Luego también están los innumerables vacíos en el registro fósil, que sirven como eslabones perdidos entre linajes de especies. Como la fosilización es un fenómeno raro, no todas las especies se han conservado en el sedimento, por lo que a menudo quedan enormes vacíos mientras los científicos intentan reconstruir los vínculos entre las especies conocidas. Los fósiles de transición entre especies son aún más raros, y hay muchas piezas faltantes entre los linajes de mamíferos antiguos, aves, dinosaurios, ictiosaurios, invertebrados, y más que simplemente no se han descubierto. Hay muy pocos fósiles que muestren, por ejemplo, cómo los primeros arcosaurios parecidos a lagartos evolucionaron para convertirse en los acrobáticos pterosaurios alados, los primeros verdaderos maestros aéreos del mundo de los vertebrados. De igual manera, sabemos muy poco sobre cómo los ictiosaurios pasaron de ser cuadrúpedos terrestres a convertirse en enormes depredadores marinos ápice, pareciéndose casi por completo a peces, pero en un periodo de tiempo relativamente corto. En estos casos, la especulación suele tomar el control, mientras los investigadores intentan llenar los vacíos. Rara vez algunos animales modernos, que a menudo se consideran fósiles vivientes, enfrentan el mismo problema. Protangella palau, una especie de anguila que habita en cuevas de aguas profundas, fue descubierta en 2012, donde de inmediato se le colocó no solo en su propio género, sino también en su propia familia por completo. A menudo llamada la anguila primitiva de Cueva de Palaos, esta especie ha conservado características que solo se encuentran en especies antiguas de anguilas, y es morfológicamente muy diferente a todos sus parientes más cercanos, si es que siquiera se les puede considerar así. Los científicos creen que este pez se separó de otras líneas evolutivas de anguilas hace más de 200 millones de años, y desde entonces evoluciona de forma independiente. De manera sorprendente, nunca se ha encontrado nada en el registro fósil que sea ancestral a esta única especie de anguila en todo ese periodo de 200 millones de años, lo que significa que toda su historia natural, hasta ahora, es algo así como un fantasma. Uno solo puede preguntarse cómo algo tan raro ha logrado persistir milagrosamente, pasando desapercibido tanto para paleontólogos como para biólogos durante tanto tiempo. El concepto de humanos fantasmas superarcaicos es uno de los mayores misterios de la evolución de nuestra especie. Pensar que linajes completos de especies pueden haberse perdido en las profundidades del tiempo es, como mínimo, una idea frustrante. Eso nos impide conocer realmente toda nuestra historia natural. Sin embargo, lo que podemos esperar es que las tecnologías y prácticas paleontológicas modernas nos ayuden a desenterrar más especímenes de humanos arcaicos en los próximos años. Dado que había suficientes de estos humanos como para dejar una huella duradera en nuestro genoma moderno, no sería descabellado esperar el descubrimiento de un fósil que cambie las reglas del juego.